Desde aquí, en pleno corazón de la ciudad de Pereira, emergen distintas formas culturales. Entre ellas hay una que se destaca por su estética llamativa, dividida entre el buen gusto y lo ostentosamente kitsch. Pero, ¿a qué se debe esta estética? En este capítulo abordamos como ciertas manifestaciones culturales que no van directamente ligadas con lo que muchos llaman narcoestética, pero sí comparten comportamientos aspiracionales y estilos de vida ostentosos. Cómo nos vestimos, cómo decoramos y cómo mostramos lo que tenemos. Elementos que se han convertido en todo un estilo de vida. Esta estética nos muestra quiénes son, qué sueñan y qué aspiran, sin necesidad de juzgarlos o encasillarlos en algo malo o exagerado. No es solo estética o sectos, es identidad, es deseo y es creatividad. Desde la moda, la música, la arquitectura y los estilos de vida, los pereiranos nos muestran tal cual son al mundo. Una estética que ha estado por años y que aún sigue viva en nuestra ciudad. Primero voy a empezar como dando, en términos muy generales, qué es la estética y qué es la estética prosaica, ¿cierto? Entonces la estética, el término estética antes estaba relacionado simplemente con el arte, con lo bello y con el arte legítimo, ¿sí? Y posteriormente empezó, digamos, a llevarse un poco más a lo cotidiano, ¿cierto? A lo popular. Entonces viene una autora que para mí es muy importante, que es una mexicana que se llama Katia Mandoki. Cuando la conozco y empiezo a hablar y empiezo a escuchar de esa estética prosaica, que antes lo prosaico también era como muy relacionado a lo aburrido, a lo ordinario, ¿cierto? No a lo extraordinario. Entonces también me empecé a interesar porque esa estética de lo ordinario y de la vida cotidiana es donde donde transitamos todos, ¿cierto? Entonces es el estudio de la sensibilidad, ¿cierto? Y también cómo me comunico yo con los otros, con los objetos y cómo me desenvuelvo en mi contexto, ¿cierto? El estudio de la sensibilidad también entonces es cómo yo me despliego de placer, cómo yo me emociono, me conmuevo. Puede ser a partir de una pieza musical, audiovisual, visual, ¿cierto? O por ejemplo, simplemente con una experiencia alrededor de la comida, puede ser, ¿cierto? ¿Cómo entonces genero cosas o se me generan cosas a partir de la sensibilidad, ¿cierto? Relacionado con otros objetos. Quizá para muchas personas, y conozco muchos amigos cercanos de que no se colocan una sola cadena de oro, porque simplemente no les llama la atención. Hay otras personas, quizás como yo, que sí le gusta, no tanto por apariencia, sino por sentirlo. Yo creo que esa hace parte más de los logros de poderte dar un gusto después de haber, como te dije, cosechado, ahorita recoger los frutos. Para mí es todo el ecosistema de lo lindo que es tener lo material también. Esa estética no es solo lo que se ve, es una forma de sentirse, de mostrarse o de ocupar un lugar. Pero cuando muchas personas comparten esta misma forma, deja de ser una decisión individual, se convierte en algo colectivo o cultural. La narcocultura se puede entender como un estilo de vida que vincula prácticas asociadas a una forma de vestir, de ser, de escuchar cierta música, donde finalmente se prioriza la idea de que uno puede tener un estilo de vida vinculado al acceso fácil del dinero, del consumo, del exceso. Creo que el tema del exceso es clave en la idea de pensar en la narcocultura. De pronto no es ostentar, es reflejar lo que eres. No, el hecho porque yo ande con joyas o cosas costosas no quiere decir que yo soy una persona petulante. La calificación no da una prenda, ¿cierto? Pero el ostentar va muy aparte de lo que uno quiere reflejar como persona. Puedes andar muy bien vestido, con muchas alhajas, y puedes ser una persona muy sencilla. Entonces, ¿cómo esa práctica cultural se va adhiriendo, se va cambiando y va rotando todo el tiempo? La moda es cíclica, todo va cambiando. Entonces, hay una exageración en el brillo,
después baja, cambia, hay que no brille y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces eso es un círculo que todos de alguna manera buscamos allí, digamos, como ser vistos, bueno, no todos, pero bueno, ser vistos, ser aceptados, ser admirados, ¿cierto? Y también cuando yo construyo mi cuerpo, la apariencia, ¿cierto? La apariencia alrededor de mi cuerpo, yo también, digamos que estoy construyendo, o sea, siendo parte de un imaginario. Y esos imaginarios, los imaginarios sociales, tienen que ver también con esas creencias, con esos intangibles que nosotros queremos representar. En Pereira, la narcocultura se puede entender como un fenómeno social, político, donde se idealiza la vida fácil, donde se idealizan prácticas sociales que lo que buscan es darle un mayor peso al consumo excesivo, a prácticas que logran vincularse con lo ilegal y con lo informal. Yo creo que la narcoestética, más que una realidad, se ha vuelto cultura, porque es que realmente uno ve personas que tienen trabajos muy normales, ¿cierto? Incluso bien pagos, que no tienen como la necesidad de pensar o de como tener como la necesidad de apegarse tanto a esa cultura, pero uno los ve apegados, y yo creo que es que al final eso permeó tanto la sociedad acá que ya se hace parte de la cultura, ¿cierto? Que el blimbineo, lo que decías, el blimbineo, lo ostentoso, mostrar que tengo, sí, ya se ha vuelto parte de la cultura. La narcocultura la podemos también entender como un conjunto de prácticas que orientan una forma de pensar, una forma de vincularse con la ciudad, una forma de vestirse, de tener prácticas musicales, de consumo. Y en esa dirección hay cierto nivel que vincularía narcocultura y el tema del exceso, y finalmente la posibilidad de entender formas y estilos de vida ligeros, donde la vida pierde valor, además. Pero esas formas de mostrarse no solo se quedan en las personas, se trasladan a los espacios, a lo que construimos, a lo que habitamos, a lo que diseñamos, incluso lo que queremos que otras personas vean. Bueno, yo pienso que la arquitectura ha tenido en la ciudad de Pereira varias transformaciones. Digamos, a nivel generacional, la arquitectura ostentosa se ha marcado y ha tenido pues como mucha tendencia con respecto al tema del narcotráfico, ¿cierto? En su momento, en los años 80, finales de los 70, y que aquí en la ciudad de Pereira empezó pues como a recoger como todas estas tendencias de una arquitectura mucho más voluminosa, mucho más robusta, con varios estilos neoclásicos, renacentistas, y que las mismas personas empezaron pues como a fusionar y a incorporar dentro de su estilo de vida aquellos movimientos que en su momento arquitectónicos generaban para ellos un estilo y una imagen, digamos, elitista, ¿cierto? De una arquitectura de poder. Y fue evolucionando, pienso que esa arquitectura a nivel generacional, a lo que se ve reflejado hoy, digamos, como a otra tendencia, otras tendencias un poco más simples, ¿cierto? Pero que no ha dejado, pues, digamos, de tener algunos elementos o patrones de la arquitectura, como aquellas viviendas de gran tamaño, de grandes alturas, etc. Entonces, ha habido, como siempre, unas tendencias que se han marcado, sobre todo aquí en la ciudad de Pereira. Porque cada espacio también comunica algo, no solo quien lo habita, sino quien quiere aparentar ser. Por lo tanto, cierto tipo de ropa, ciertos colores, ciertos tonos perfilan esa idea del exceso, esa idea de expresar un lugar social que finalmente en este contexto donde la movilidad social es tan limitada, donde el acceso para que sectores sociales distintos puedan ascender
donde la educación ya no garantiza ese acceso social, esa posibilidad de avanzar en términos económicos, van aflorando otras maneras ilegales por momentos que ofrecen esas posibilidades de ascenso social. Por lo tanto, la importancia justamente de los elementos que hagan distintivo el consumo son los que demarcan esta mirada particular de ejercer identidades permeadas por estas prácticas sociales. Justamente en esta lógica, estas pautas van creando lógicas o de resistencia por momentos, donde yo puedo decir, esto me identifica y confronto el modelo de esta manera, pero también prácticas que le dan legitimidad a estos usos sociales. Por lo tanto, uno puede encontrar resistencias en actores sociales, pero también prácticas que finalmente no pretenden una confrontación, simplemente una validación. Si el medio excluye, si el medio invisibiliza, si no tengo la capacidad para tener un lugar social, digamos, en términos de lo que implicaría este entorno contemporáneo, yo puedo encontrar en estas prácticas una forma de identidad que me da un lugar a cualquier precio, no como resistencia, puede ser una forma incluso de pertenencia a sectores sociales donde siempre he sentido algún tipo de exclusión. Y al final no solo se trata de tener, sino de ser vistos, de ser reconocidos, de sentir que se hace parte de algo, de compartir y simbolizar ser el único, o obtener lo que otros no tienen. Pero el simbolismo de esa arquitectura ha cambiado hoy, y hoy se convierte en unas características muy de una impronta de manera particular, como son las zonas sociales y de entretenimiento, ¿cierto? Entonces la piscina con la zona húmeda, con el jardín seco, o con, digamos, todo lo que tiene que ver con la reunión de amigos, ¿cierto? Allí es donde se genera la mayor, digamos, inversión, ¿cierto? Para poder atender a los amigos. Es un simbolismo que siempre se ha mantenido, pero que ha cambiado la arquitectura, ¿sí? Ha cambiado como en los años 80, 90 la piscina era la piscina, ¿cierto? Pero hoy le han cargado una serie de servicios adicionales, ¿sí? Que el barbecue, que no sé qué, que la hoguera, que digamos que todos estos elementos que empiezan a configurarse dentro de la reunión de amigos. Ese simbolismo de la reunión de amigos, de mostrar, de hablar, ¿cierto? De quién tiene más o algo, pues se manifiestan en este tipo de escenarios, ¿cierto? O de espacios que se configuran muy bien digamos, con el medio, con las casas campestres, mucho más abiertas, ¿cierto? La música, ¿sí? Entonces, esto empieza a generar un papel importante dentro de la arquitectura. Pues a mí me gustan las casas de buen nivel, en las que la gente entre y vea que sí se vea buen dinero invertido. O sea, me gustan las casas grandes, con ambientes grandes, que se vea todo muy ordenado, acabados limpios, que la gente pues sí vea que vale la pena lo que uno tiene. No necesariamente que la gente diga es una mansión, pero sí un lugar que sea que digan eso fue bien pensado. Prefiero algo más limpio, como con detalles que marquen la diferencia. Como que la gente entre y diga esto es sencillo, pero se ve que vale, como ese tipo de lujos. Y en el afán de mostrar también pasa por el cuerpo. Por eso se transforma o se decide cambiar como una necesidad de validación. La narcocultura la podemos asociar a cierta estética ostentosa, en la medida en la cual encontramos un conjunto de prácticas identitarias que crean una identidad particular, una forma del manejo del cuerpo. Por eso las operaciones en el cuerpo van marcando una manera de relacionarnos con el entorno. Por eso la idea de ostentar artículos de lujo. Hay una relación entre medios de comunicación y redes sociales que van perfilando esa identidad, que perfilan también una serie de consumos con la música, digamos, con cierta música mexicana, donde corridos, prácticas que tienen que ver más con esa idea de la vida colocada en el límite, se colocan en cuestión. Y el cuerpo, me refiero al cuerpo en toda su propia integridad, va marcando esta forma de, digamos, identitaria de ser y de estar. Sí, claro, de hecho,
algunos retoquecitos en mi cuerpo. Diseño de sonrisa, liposucción, lipopapada. Bueno, para mí no es tanto que sean importantes. A ver, sí y no. Importante en el modo personal, bueno, hace parte de cómo te ves, cómo te sientes en la salud, ¿verdad? En lo físico. Pero hacia el público es también lo que estás creando, qué personaje, qué empresa vas a crear para ganarte tu público. Entonces, la construcción también de la identidad alrededor del cuerpo tiene que ver con unas matrices que habla Mandoki, que son unas matrices, que son unos espacios físicos y simbólicos de construcción de identidad. Entonces, en esas matrices yo tengo influencias. Esas influencias son de todo mi entorno, familia, amigos, espacios y demás. Toda esa, digamos que esas redes construyen, y mi subjetividad, obviamente, construyen mi gusto, ¿cierto? Entonces, a partir de esa construcción del gusto, que es una construcción de mundo, yo puedo tener juicios de valor que se van a reflejar en cómo yo construyo mi cuerpo, en cómo yo lo visto, cómo yo lo decoro, cómo lo depilo, o sea, todas las intervenciones que hago en mi cuerpo. Pero no todo se queda en ese ser individual, ni en que refleja el poder o el dinero. También se refleja en lo colectivo, en la comunidad, en los barrios, en las fachadas y en lo visible. Sí, de una, me gusta que mi casa se vea lujosa porque pues así uno diga que no, pues a uno también le gusta que las personas vengan y digan, oye, se ve bien. Y pues también eso es parte por reconocimiento de uno, el trabajo que uno hace, todo el esfuerzo que uno hace, pues se lo invierte al propio hogar. Y también es una meta, uno no siempre quiere quedarse estancado en el mismo lugar, uno siempre quiere subir de nivel y pues la casa es como ese reflejo de eso. Pues uno va identificando también en los sectores populares que esas viviendas quieren como tener similitudes con lo que ven por televisión, ven en una revista o ven, digamos, en una parte, ¿cierto?, de internet. Entonces aparecen allí en sus terrazas elementos como cargados. Si ustedes pueden ver de pronto en sectores barriales, pues uno empieza como a identificar unos colores, unas balaustradas, unas terrazas arriba que terminan como hasta con unas gárgolas, como si fuera pues como un castillo. Y eso, pues, de alguna u otra forma, lo que hablábamos antes es como dar presencia de poder, ¿cierto? El vecino de la esquina, mira, qué chévere esa fachada con mármol, ¿cierto? Y esos espejos y esos vidrios espejos como tan chéveres, ¿cierto? Entonces, crean unas diferencias en la cuadra. Si una casa lujosa es poder, en parte sí, porque uno no quiera, pues las personas van a decir, o esa persona si ve que tiene una casa bien establecida, pues van a decir que le está yendo bien en la vida a uno. Obvio, hay personas que les gusta aparentar lo que no tienen, les gusta derrochar mucho dinero sin tener esa capacidad de hacerlo, pero aún así lo hacen. Como hay otros que tienen con qué y les gusta vivir mucho más sencillo. Es como un lenguaje silencioso, no se habla de eso, pero por sí la sociedad ya lo ve de esa manera. Y es ahí cuando cada cambio, cada detalle se convierte en una forma de decir algo, una forma de expresar, de comunicar aunque no se digan palabras. Entonces ahí es donde dicen, bueno, ese señor tiene plata, ¿cierto? O el señor, digamos, independientemente de que sea bonito o no, ¿cierto? Digamos, hay unos elementos que le dan, digamos, de manera ostentosa, por materialidad, y que empieza a diferenciarse. Y ahí es donde, pues perfectamente, se empieza como a tener una influencia en todos los estratos, ¿cierto? Dependiendo de qué, de su nivel económico también, porque pues de alguna u otra forma por área no le va a dar para poner una piscina, ¿cierto? Pero sí algunos elementos decorativos que yo pueda estar como inmerso dentro del poder de la arquitectura, ¿cierto? Sin que, digamos, se determine en estos sectores, porque pues realmente son propiciados por los mismos propietarios o los mismos maestros de obra, ¿por qué no le pone, cierto? ¿Por qué no le pone este mármol y a esta fachada, cierto? Se le va a ver muy bien. Y si tiene el poder adquisitivo,
pues dentro de la economía pues, de escala, pues seguramente lo hace. Entonces, esas tendencias, claro, se infiltran a nivel de todos los estratos. Una casa de alguien, la verdad, dice demasiado. Así uno no quiera, uno siempre está pendiente de ese tipo de detalles. Por ejemplo, uno entra y uno ve como buenos acabados, que está bien ordenada, que haya buen espacio, que se vea pues como que la buena inversión en esto. Por lo contrario, si tú no ves una casa que tenga buenos acabados o que no es ordenada, tú vas a pensar también que esa persona también no es así, no tiene como esas visiones o ese tipo de cosas como para tener ese tipo de cosas en las que uno sí debe estar interesado y que se debe notar. Tal vez no se trata de juzgar estas formas, sino de entenderlas, de reconocer que detrás de cada estética hay una historia, un valor, una intención y una forma de habitar el mundo. El diseñador es un traductor de la cultura, ya sea diseñador, diseñadora de modas, de indumentaria, audiovisual, gráfico. Diseño es diseño. Y el diseñador resuelve problemas, ¿cierto? Pero esos problemas vienen a partir de ¿qué? De los imaginarios de la cultura. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Leerlos, leer entre líneas, esas interacciones sociales, esas interacciones culturales. Y nosotros lo que leemos, interpretamos y traducimos en objetos, artefactos, piezas audiovisuales y demás. Entonces, no es... en este caso, el diseño de modas no tiene, digamos, el diseño no tiene la autoridad de decir qué es de buen gusto y qué es de mal gusto. Eso se veía en épocas pues de antaño, donde los diseñadores, en este caso de modas, prescribían lo que se iba a usar y todo el mundo lo usaba, ¿cierto? Y los que no podían pues lo imitaban y ya. Ahora, ¿qué sucede, digamos, en el mundo del diseño? Nos toca estar en la calle, nos toca escuchar, nos toca conversar, nos toca interactuar para poder traducir eso que las personas quieren. Ya no es lo que yo quiera imponer, sino lo que todos quieren y yo lo traduzco. Entonces, cada diseñador o cada diseñadora puede enfocarse de acuerdo a su estilo de diseño también, gráfico y demás, a cada una de las tendencias, a cada una de las estéticas. Entonces, me parece importante que todos, desde nuestras profesiones, empezar a no criticar tanto. O sea, más bien a entender por qué cada sujeto construye su apariencia. Bueno, y si no quiero intentarlo comprender, pues al menos no lo critique, porque todo lo que tenemos alrededor de nuestro cuerpo es como yo exteriorizo lo que yo soy, lo que yo quiero y quién tiene la autoridad para poder decir sí o no. No, simplemente, si quiero diseñar este tipo de prendas, pues lo voy a hacer bien porque voy a estudiar y entender a mi consumidor, en el mundo en que me desenvuelva, ¿cierto? Entonces, pues ya paremos un poquito de nombrar esta estética como peyorativa. No, es igual de válida a cualquier otra. Porque lo que vemos también habla de quiénes somos y de quiénes queremos llegar a ser, de lo que queremos mostrar, de cómo buscamos sentirnos parte de algo, de cómo usamos la imagen, el cuerpo, la ropa o los espacios para contar quiénes somos o quiénes soñamos ser. Porque esas formas de verse y de vivir no aparecen de la nada. Se construyen desde lo que admiramos, desde lo que consumimos, desde lo que vemos en la calle, en la música, en las redes sociales y en la misma sociedad en la que habitamos. Porque lo que mostramos hacia afuera muchas veces habla de lo que pasa dentro de una sociedad, dentro de una ciudad y de una cultura que sigue transformándose.